querido Julio Burman. Él es licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, tiene un doctorado en Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Políticos de París, es docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de la Defensa Nacional. Es director del Observatorio Electoral y, como les conté, él es profesor de geopolítica y es el tema específico que vamos a hablar con él hoy. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido a Un Café con el CEPI. Hola Luciana, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Contanos un poco cómo estás transitando esta cuarentena, si estás dando clase, cómo estás abordando tus clases de geopolítica si te tocaba este semestre. Estoy dando muchas clases, porque doy en varias universidades, en ninguna se suspendió, Bien. y de hecho la única que tengo el cronograma corrido es la UBA, pero yo soy del grupo de profesores que comenzó a dar clases de forma virtual. O Ah, sea que las bárbaro. clases de geopolítica estoy dando clases a través de una plataforma Classroom, donde subo clases escritas y además tenemos un encuentro por Zoom, como este que estamos teniendo ahora, los días sábados a la mañana. Ah, genial. Y en la Universidad de la Defensa Nacional también, ¿no? Estoy dando clases de estrategia ahí en 2 turnos, también misma mecánica, y también en otras universidades en las que estoy dando clases es lo mismo. Es una mixtura entre clases escritas y clases verbales en forma virtual, lo cual, como vos sabés, esto hace que nuestro trabajo se vea multiplicado, porque es mucho más, requiere mucho más esfuerzo y tiempo la preparación de clases escritas, la respuesta a los foros, y la organización de las clases por vía remota tipo Zoom, que simplemente ir al Ujú. aula. Por lo tanto, esto es una Totalmente. experiencia para mí muy enriquecedora. Sí, es como que parece más cómodo porque uno puede estar quizás en zapatillas o pantuflas, pero es toda una disciplina que uno tiene que tener y una preparación y planificación diferente. Julio, estuvimos hablando, esta es nuestra charla número 16. Estuvimos hablando con un montón de docentes de Relaciones Ujú. Internacionales de la UBA y hablamos sobre orden, hablamos sobre cómo es la relación entre Estados Unidos y China, hablamos de los escenarios post-pandemia, hablamos de un montón de cosas, de diferentes cosas, pero no abordamos mucho el tema de la geopolítica específicamente. Así que con vos queremos hablar tanto de los conceptos principales de la geopolítica, porque hay gente que está conectada que por ahí quizás no tiene un abordaje desde la geopolítica. Entonces, primero nos gustaría que nos cuentes cuál es el abordaje de la geopolítica y después un poco cuáles las posibilidades de lo que la geopolítica nos puede mostrar de este escenario que estamos transitando. Mira, yo creo que es un momento muy geopolítico. Por lo Uh-huh. tanto, es una excelente ocasión para tratar de pensar geopolíticamente lo que está pasando con la pandemia a nivel global. Porque la geopolítica es un enfoque, no es una disciplina, es un enfoque que se concentra en pensar cómo el poder se espacializa, es decir, cómo las relaciones vinculadas a lo espacial, lo territorial, al lugar donde transcurre la política se cambia, se altera con el correr de los tiempos y de los fenómenos y de los cambios estructurales. Y en ese sentido, el pensamiento geopolítico, el pensar geopolítico, es muy adecuado para utilizar en momentos de cambio o de Uh-huh. presunto cambio. En ese sentido, tal vez las relaciones internacionales como teoría y como metodología tienen mucho más que ver con analizar momentos de cierta normalidad en la política espacializada de los Estados-nación. Acá lo que estamos teniendo justamente es las escalas geográficas de la política están muy alteradas. ¿A qué me refiero con esto, Luciana? Uno puede decir que hay 3 grandes escalas en la geografía política, ¿no? La local, la nacional y la global. Y de alguna forma, las relaciones internacionales, el orden interestatal, plantea la idea de que las escalas son relativamente fijas, que tenemos por un lado los estados-nación, la escala internacional, la escala global, que es lo que pasa por debajo de los estados. Lo que está pasando en este momento, o sea, la idea de las escalas fijas, como te decía, la geopolítica por lo general desconfía de eso. La geopolítica Uh-huh. es mucho más consciente tal vez que el enfoque internacionalista, que las escalas pueden cambiar en cualquier momento, que las fronteras no son tan fijas como parecen y que en realidad tal vez en algunas situaciones no haya escala. Uh-huh. Digamos, donde lo global, lo local y lo nacional aparezcan todos mezclados.
Ahora, esta situación de la pandemia es muy interesante porque es una situación más global, o sea, no recuerdo algo tan global como esto. Desde que yo estudio, digamos, los temas políticos internacionales, e inclusive en una mirada histórica, es muy difícil encontrar un momento más global de la historia mundial que este. Está toda a escala verdaderamente planetaria, la humanidad pendiente de un solo tema. No es el único, pero es un solo tema que es tan condicionante que ha hecho que todos los países hayan tomado medidas en forma simultánea y relativamente parecidas para lidiar con un solo fenómeno. Por lo tanto, tenemos un fenómeno de globalidad indudable. Ahora, estaba pensando un poquito antes de arrancar y cuando estaba ordenando mi cabeza para esto, que fíjate la paradoja, el año pasado, 2019, tuvimos un tema muy importante a nivel de la política internacional, que tenía un poco dominada todos los análisis de lo que estaba sucediendo, que era esta aparición aluvional de protestas sociales en muchos países, ¿no? Como en Chile, ¿te acordás? Como en Chile, Chile, estuvimos Ecuador, muy Bolivia, cerca, Ecuador, Colombia, sí, Latinoamérica, Hong Kong, no había, París, los chalecos amarillos, ¿no? Sí, Irán, Irak, Irán, claro, sí, Egipto, sí, hubo sí. protestas casi simultáneas en 25 países. Y los politólogos, los internacionalistas, los economistas estaban buscando una explicación global. O sea, hubo una enorme cantidad de artículos en los diarios, números especiales en revistas académicas, donde se trataba de explicar lo que estaba pasando a nivel global, como que había un fenómeno general de protestas en todo el mundo. Y lo paradójico, decía, era porque se estaba buscando una explicación global a una cosa que en realidad no era global, porque nunca se pudo encontrar que todas estas protestas Un tuvieran hilo alguna suerte de... conductor, claro. No había un hilo conductor entre las protestas, ¿no? No había ni, tal vez uno puede decir que había unos elementos análogos para encontrar denominadores comunes, pero no había una causalidad común. O sea, hubo trabajo diciendo que esto era por la desigualdad, por un conflicto en la democracia a nivel global, pero la verdad es que todos concluían diciendo que eran hipótesis difíciles de comprobar. Y ahora está pasando todo lo contrario. Tenemos un fenómeno arrolladoramente global como una pandemia mundial, y tenemos como primera reacción de politólogos internacionalistas decir que se está fortaleciendo el Estado-Nación, ¿no? Sí, Como sí. que cierre de fronteras, decreto de estado de excepción y de cuarentena obligatoria en muchos países, todo eso significar algo así como un retorno del Estado-Nación a la política internacional. Y en realidad es una paradoja que hayamos tenido reacciones epistémicas tan distintas, cuando me parece a mí lo que está en juego es exactamente lo contrario. ¿Por qué digo esto? Porque tuvimos acá una primera serie de reacciones nacionales, ¿no? Donde había sobre todo algunos gobiernos, pienso en Trump, en Boris Johnson en Gran Bretaña, bueno, López Obrador en México, Bolsonaro en Brasil, que intentaron una reacción distinta frente al fenómeno, a diferencia de lo que venía pasando en China y en Europa, y se estaba expandiendo en todo el mundo como respuesta similar. Todo esto con el asesoramiento de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a los gobiernos nacionales. Y te decía que lo paradójico es que estas reacciones nacionales se vieron rápidamente desbordadas por la globalidad del fenómeno. Estamos viendo una suerte de ilusión de que esto es un retorno del Estado-Nación al plano decisorio, porque si bien es cierto que el Estado-Nación tiene mayores capacidades de actuar en estas circunstancias, porque por ejemplo el cierre de fronteras o los estados de excepción a nivel nacional son de los Estados-Nación, lo que está pasando acá es que tenemos, como te decía, un fenómeno global que se está sintiendo a nivel local. Que está impactando a nivel local y que tiene como este resultado. Si me dejas hacer un paralelo que nunca lo había pensado, es como decir que ahora revalorizamos a nuestras casas y a nuestras familias. En realidad nos están obligando a quedarnos en nuestras casas, no es que las estamos revalorizando,
Digo, ojalá que las revaloricemos, obviamente, pero de alguna manera el aislamiento comunitario nacional se da más porque no tenemos una vacuna, entonces es una forma de aislarnos y protegernos de quizás el virus que viene de afuera desde la frontera, pero no es que, vos decís, no es que el Estado-Nación vuelva a tener un auge. Me parece que no, que esto es ilusorio. Digamos, durante algunas semanas los estados-nación que decretaron cierre de fronteras o que hablaron de cuarentenas obligatorias parecieran estar en control de la situación. Pero en realidad en esta pandemia los grandes protagonistas son el conocimiento científico, que es un ente completamente aislado por momentos de la política nacional, ¿no? Las redes científicas se mueven al margen de lo que pasa con los estados. La OMS como un organismo que parecía un poco gris por momentos dentro del sistema de Naciones Unidas, con un protagonismo muy importante, asesorando en forma directa a los centros de investigación de los países. Y los lugares donde se está atajando los efectos de la crisis son las intendencias, los hospitales localizados, los gobiernos de las grandes ciudades afectados por la pandemia. Por lo tanto, los estados nacionales se están viendo un poco al margen de lo que está pasando acá, ¿no? Si vos me decís, esto tiene que ver con la importancia de las cancillerías, las embajadas, los servicios diplomáticos en todo el mundo, muy poco. Es decir, sí, las primeras reacciones iniciales tuvieron que ver con ese poder de decreto que tienen los estados. Pero luego, más adelante, las soluciones vienen a nivel local y a nivel global. Lo nacional lo veo por el contrario, como que se ve sobrepasado por este tipo de pandemia. Inclusive, no sé si viste también en Argentina lo que también está pasando y lo que pasó, ¿no? Que a nivel municipal o a nivel, sí, distrital, ¿no? Es como que inclusive bloqueaban las entradas de algunos de los pueblos, entonces de alguna manera eso también pone en jaque al Estado Nacional como garante de la seguridad y la libre circulación de las personas, ya que, por ejemplo, la gente de Pinamar no dejaba que entren en Pinamar, la gente del pueblo de al lado no dejaba que entre a sus pueblos. Es como esa cuestión de que no sé, como vos decís, ¿no? Si es el Estado Nacional que vuelve a vigorizarse o es una situación de total indefensión, que bueno, obviamente el Estado tiene esa potestad de declarar como decretos de necesidad de urgencia y eso es lo único que puede hacer. Es muy interesante lo que está pasando en muchos países de América Latina y también de otras latitudes. Primero, los gobiernos centrales tomaron el protagonismo, en algunos casos resistiéndose, en otros casos adaptándose a lo que pasaba con la pandemia y con los consejos de la OMS y de la ciencia a nivel global. Pero luego, rápidamente, a la hora de la implementación de muchas de estas medidas de cuarentena obligatoria, tuvieron que ir a convocar a los intendentes, a los gobernadores, claro, a los poderes comunitarios, para que vean cómo se implementaba en cada caso, ¿no? Porque finalmente el Estado Nacional no tiene capacidad fue perdiendo en muchos países una de sus funciones primordiales a lo largo de la historia, que era la intervención en casos de emergencia, en casos de catástrofe. Muchas de estas cuestiones tienen más que ver con actores no nacionales que con los grandes estados. Por lo tanto, acá lo que estamos asistiendo es, si querés, a un auge comunicacional de los presidentes, pero luego los que van a tener que atajar los efectos y los que están atajando los efectos son los gobiernos locales, los hospitales, digamos, localizados, los servicios médicos que tienen que ver con los centros de salud de cercanía, y todo eso en interacción directa con la ciencia como fenómeno global. Este es un fenómeno tremendamente global que está cambiando, me parece, o si va a inducir algún cambio en la forma en que empezamos lo internacional, va a tener que ver con eso, con la primacía de lo global, la conciencia de que hay fenómenos que son puramente globales, ¿no? Me parece muy interesante, tal vez, una vez que superemos esta pandemia, si es que la superamos, si acá no va a haber enseñanzas para pensar, por ejemplo, el tema ambiental de otra forma. Seguramente. Y también este link, este nexo entre lo local y lo global en forma directa. Seguramente. Vos me mencionás 3 escalas, el global, el nacional y el local. Y hay una escala que sí me gustaría quizás ver cómo impactó esta pandemia o esta crisis
que es, no sé si vos lo tomás como escala, pero existe, que es la regional, ¿no? O sea, cómo esta pandemia afectó la región europea, cómo afectó la región latinoamericana. Justamente la Unión Europea lo vemos cómo fue afectada en términos de la poca coordinación y cooperación que han tenido las unidades que conformaban o que todavía conforman la Unión Europea. Desde la geopolítica, ¿cómo lo podés analizar? Yo creo que la escala regional, en el caso europeo en particular, pero también en el caso latino-suramericano, está en crisis, o mejor dicho, demostró su irrelevancia en esta crisis, porque se trata de una escala que nunca desarrolló en forma sustantiva las funciones de bienestar de los estados. ¿Por qué digo crisis en algunos países europeos? Porque tenés, y esto está viéndose demostrado por algunos estudios de opinión pública, tenés poblaciones, sobre todo en el caso italiano, que yo vi en encuesta, poblaciones que están enojadas con la Unión Europea porque no pudo demostrar ninguna capacidad de intervención frente a la crisis, ni anticipatoria ni de implementación de soluciones. Y de hecho, cuando la Unión Europea quiso ayudar, bueno, ahora la Unión Europea tal vez tenga un nuevo round cuando venga la reconstrucción, porque ahí sí el Banco Central Europeo y los fondos europeos pueden ayudar para reactivar las economías o eventualmente paliar algunos de los efectos más directos sobre los mercados nacionales. Pero la Unión Europea nunca desarrolló políticas sanitarias europeas, o en todo caso nunca en serio. Hay alguna dimensión sanitaria del europeo, hay alguna dimensión vinculada a las emergencias en el europeo, pero las políticas sanitarias son nacionales porque surgen de impuestos muy caros que se cobran en Europa, que son recolectados por los estados-nación, para sus propios estados, para sus propios sistemas de bienestar, que además son distintos en los diferentes países europeos y no están tan coordinados entre sí como creíamos, y esto un poco se vio. Por lo tanto, en este sentido, en Europa sí tal vez se puso de relieve el hecho de que los sistemas del estado de bienestar son nacionales y que no son europeos. Así que algunos políticos, sobre todo antieuropeístas, van a aprovechar esta circunstancia, como probablemente va a pasar en Francia, ya está pasando en Francia, si vos ves las newsletters del Frente, bueno, ahora se llama Acuerdo Nacional, el partido de Marine Le Pen, está planteando todo el tiempo que hay que romper con la Unión Europea porque tenemos que reforzar los sistemas sanitarios nacionales. Nacionales, totalmente. O sea, la política de salud de los partidos de ultraderecha nacionalistas siempre fue esa, es decir, cerremos nuestros sistemas sanitarios, no admitamos extranjeros para poder ser más eficaces. Así que en la Unión Europea sí, probablemente en el clivaje, digamos, regional-nacional, veamos una suerte de revival de los nacionalismos, porque la Unión Europea no puede demostrar ninguna capacidad de acción frente a la crisis sanitaria. Pero me interesaría saber qué puede llegar a pasar en la post-crisis, cuando sí los países europeos necesiten la plata del Banco Central Europeo. Ahí probablemente muchos se acuerden de lo linda que es la Unión Europea cuando necesiten recibir un poco de euros. Algún rescate, totalmente. Me interesa ahora que vayamos un poco a Latinoamérica, o sea, antes de la pandemia veíamos, por lo menos desde la parte latinoamericana, una desunión, una desarticulación entre los países latinoamericanos. Ahora se evidenció muchísimo más con las respuestas nacionales ante la pandemia. ¿Cómo ves hoy la región latinoamericana desde la visión geopolítica? Mira, América Latina después de 2019 volvemos a este eje de pensar lo global, lo nacional, lo local y lo regional. América Latina había experimentado algunos desafíos fuertes a partir de la crisis de 2019, ¿no? Ahí habíamos tenido, por un lado, un fenómeno medio inédito, en los cuales muchos gobiernos nacionales y la propia OEA habían acusado a los gobiernos de Cuba y de Venezuela de desestabilizar a la región. O sea que habían comenzado a cargar tintas
sobre la idea de una crisis regional, sobre problemas que tal vez tenían raíz nacional en muchos casos, ¿no? Porque, digamos, parecía que ese tipo de carga de tinta tenía que ver con explicar en forma regional problemas que eran nacionales. O sea, en Ecuador y en Chile, por ejemplo, se habían aumentado los precios de los combustibles y de los transportes por crisis fiscales del Estado. Y en ambos casos, y también en el caso de la crisis institucional en Bolivia, con lo que pasó con las elecciones y el golpe contra los militares, había una intervención de lo regional que era muy controversial, ¿no? La OEA se había convertido en un organismo que era, por un lado, muy activo por parte del Grupo de Lima para tratar con la cuestión venezolana y para decir que había habido fraude en Bolivia. En Bolivia. También muy activo para acusar a los países, digamos, enemigos del Grupo de Lima de desestabilizar la región, y al mismo tiempo, digamos, muy criticada por parte de todos los movimientos populistas progresistas regionales. Por lo tanto, la región, además con el agregado de tener un Brasil que había renunciado a la política de coordinación regional que había más o menos ostentado desde Cardoso en adelante, o tal vez un poco antes también. Todo eso nos deja un mapa de una región con mucha fragmentación política y en la que faltaba, por lo menos no estaba completamente extendida como en otras épocas de la región, los elementos de sincretismo político que se producía a nivel de la política presidencial, ¿no? Esta suerte de alianza de presidentes, donde tuvimos, por ejemplo, durante 25 años presidentes argentino-brasileños llevándose bien, parecía romperse con la aparición de Bolsonaro, la confrontación Brasil-Venezuela, la mala onda Brasil-Argentina, una región, digamos, que se veía fragmentada. Ahora, todo eso se también veía fragmentada y se sigue viendo fragmentada durante la pandemia también, ¿no? A eso iba, ¿no? De esa región, y volviendo a la comparación con la Unión Europea, la escala regional volvió a demostrar irrelevancia, porque está el problema de Brasil, ¿no? Porque en todo este momento, la verdad que la figura de Bolsonaro, ni a nivel del regionalismo que conocíamos, el regionalismo comercial, el regionalismo eventualmente político-institucional, la figura de Bolsonaro fue muy constructiva y tampoco se demostró muy constructiva frente a la pandemia, ¿no? Hoy Brasil es un foco de contagio y no coordina política con el resto de los países. De hecho, el presidente sigue desconociendo la crisis sanitaria. Por lo tanto, está el problema de Brasil que no produce elementos informales de cooperación regional, como en otra época los producía a través del activismo de Itamaraty y de su potente sistema diplomático. Ahora, tampoco las instituciones regionales han tenido mucho protagonismo en todo esto. Ni siquiera la famosa OPS, la Organización Panamericana de Salud, de la Salud. Estaba totalmente desdibujada, ¿no? No proveyó tampoco de asesoramiento técnico. Por lo tanto, a veces este tipo de crisis producen oportunidades para saltos de escala, ¿no? Para que aquellos que quieren nacionalizarse se nacionalicen, aquellos que quieren globalizarse se globalicen, pero acá la región no estuvo, el regionalismo latinoamericano, sudamericano, interamericano, ninguno de los niveles del regionalismo aprovechó esto para reforzar la escala regional. Así que, por eso te decía al principio, Luciana, lo más activo de esta situación que estamos viviendo, de esta situación excepcional y dramática, es la relación directa entre lo local y lo global, con una ilusoria relevancia de lo nacional y una irrelevancia de lo regional. Totalmente. En alguna de las materias que yo doy hablo de un concepto que se llama glocal, que es
lo global y lo local totalmente, digamos, transversal, y es desde lo global a lo local y lo local a lo global. Glocal, ¿no? En inglés. Sí, Eh, algunos dicen también acción globalizada local o acción localizada global, ¿no? Que tiene que ver mucho con las estrategias que se puede llegar a desplegar. En este caso, hay fenómenos, digamos, locales globales. Por ejemplo, conozco casos de municipios bonaerenses que están haciendo consultas directas a China Ujú. y también bueno, interesante también, ¿no? Pues, el único poder global que está ensayando estrategias de cooperación y de, llamémoslo así, poder blando es China en este momento, y también de China tratando de apoyar a los amigos de China donde sea que estén. Así Sí, como esta China, diplomacia del barbijo que estamos viendo, ¿no? La diplomacia del barbijo. lo interesante es que China hace diplomacia del barbijo con sus amigos donde sea que estén. Pueden ser en un hospital donde China considere que ese hospital está solicitando la ayuda de China y la merece, entre comillas, o un municipio o un gobierno o la CELAC. ¿No? China puede cooperar con aquel actor que está dispuesto a cooperar con ella y aquel actor que China Claro. considere que va a establecer relaciones fructíferas para ambos. Sí, Así que totalmente. Inclusive está cooperando mucho con la UNESCO, que Estados Unidos ha salido de la financiación de la UNESCO, está cooperando mucho con la OMS, China, como actor estratégico internacional, que se ve mucho más de este soft power chino en la cooperación internacional con las agencias grandes, tanto en educación y en ciencia, porque como vos bien dijiste, uno de los principales actores son los científicos en esta pandemia, ¿no? Lo local y lo científico también a nivel nacional e internacional. Julio, quiero ir un poquito más arriba a nivel internacional, ¿no? Nosotros podríamos ver que desde las amenazas globales, ya sé que la geopolítica por ahí no habla sobre las amenazas globales, pero sí vemos que hay amenazas globales, que es el terrorismo, el lavado de dinero, el crimen organizado, la pandemia, que no reconocen fronteras, ¿sí? Hay fenómenos globales que no son amenazas, son fenómenos globales, como el cambio climático, como la migración forzada o el desplazamiento forzado de población, que se ven como fenómenos globales. Lo que quiero ver ahora es el tema de lo internacional, las relaciones entre países. Lo que estamos viendo también, una evidencia, es de alguna manera esta transición de poder desde Occidente hacia Oriente. ¿Vos compartís esa visión y esa evidencia que tenemos de que el poder a nivel de orden internacional está virando de Occidente a Oriente? eh, tal vez, lo que no sé si se trata necesariamente, como a veces suponen ese tipo de lecturas de orden, no sé si se trata necesariamente de un mecanismo de transferencia o de un juego de suma cero. Digamos, en el fenómeno multiescalar geopolítico global, podés tener aumentos de poder, para decirlo en términos internacionalistas, simultáneos en varios polos. Es decir, no necesariamente el poder es uno que se transfiere de oriente a occidente o de sur a norte. Podés tener más poder en varios polos al mismo tiempo, porque finalmente el poder en términos geopolíticos tendría que ver en todo caso con las estrategias geopolíticas de los actores y no tanto con un sistema internacional que los regule, ¿no? Digamos, la geopolítica cree mucho más en lo que los actores hacen que en el sistema internacional de actores. Por lo Bien. tanto, lo que sí estamos asistiendo sin dudas, y coincido con vos, es a que acá estamos teniendo un fenómeno eh, probablemente de salto de escala de China acelerado con esta crisis, ¿no? Ahí Richard Haas hablaba del aceleramiento de la historia en el marco de la pandemia, porque si China venía teniendo una posición expectante en el sistema internacional De de ir hegemonía. Ujú. exactamente, que no tiene por qué ser hegemonía, puede ser que tengamos una eh,
dos órdenes simultáneos, porque, digamos, hegemonía pareciera querer decir que China desplaza a Estados Unidos, pero en realidad lo que tenemos es una activación de las aspiraciones globales de China que no implica que Estados Unidos desaparezca o que la hegemonía estadounidense desaparezca. Sí, lo que está apareciendo, y esto sí me parece que es novedoso y que tal vez, sí, siguiendo lo que decía Haas, se acelera la historia gracias a la pandemia, es que China y sobre todo el gobierno central chino y Xi Jinping tal vez sea el único líder chino que compró el libreto occidental del soft power, porque digamos, tal vez a ninguno de los anteriores líderes chinos, desde Deng en adelante, le había interesado la idea de que China desarrolle un liderazgo moral. Pero a Xi Jinping sí le interesa este tema. Eso lo podemos ver en los discursos, hay estos dos tomos gigantescos, ¿no?, de los discursos de Xi Jinping que se publicaron en 2018, son increíbles porque tenés por primera vez un presidente chino, un líder chino, que habla de el liderazgo moral, de la necesidad de construir modelos para que el mundo se vea reflejado. Al mismo tiempo, obviamente, China hace políticas tremendamente tangibles, tiene más de 100 aliados estratégicos en el mundo que no van a de ninguna forma abandonar a China porque están con unos niveles de interdependencia económica con China enormes, pero al mismo tiempo China está desarrollando políticas, digamos, de liderazgo moral. Por eso China está cooperando, China está exportando tecnología de tratamiento de la pandemia, y también China le interesa, por primera vez en mucho tiempo, limpiar su imagen, entre comillas, frente a las acusaciones de que el virus chino, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos una estrategia de China mucho más activa. No sé si esto es soft power al modo de Nai, porque China, por otra parte, también lo estuvo demostrando en algo muy novedoso en su diplomacia, no tiene demasiada paciencia frente a aquellos que cuestionan a China, ¿no? Ya lo vimos en Italia, y lo vimos también en Brasil, donde los embajadores chinos se dieron a responder no sé qué palabra utilizar, bueno, muy agresivamente ante provocaciones o acusaciones. Categóricamente sería lo diplomático. Rotundamente. Por lo tanto, ahí tenemos algunos mecanismos interesantes en los cuales China va a salir distinta de esta pandemia, ¿no? Y además está el otro factor, tal vez más interesante para la Argentina, y es que estamos en un momento de depresión de las commodities enorme. Pero tenemos todos la expectativa de que al salir de la pandemia los precios van a subir. Además, la producción de productos agroalimentarios en Asia, de los cuales China compra como un primer anillo de aprovisionamiento, ha caído bastante. Inclusive China dejó de producir en su campo durante el primer trimestre del 2020. Por lo tanto, puede haber un aumento de la demanda de productos agroalimentarios. Así que ahí está un poco, me parece, la esperanza de Argentina para la poscrisis, ¿no? Que hubiese un aumento de la demanda de productos que Argentina vende y también aumento de precios. Tal vez ahí podemos encontrar algún tipo de alivio. Totalmente. Y hablando sobre también la parte asiática, más que nada de aliados, no permanentes, pero de alguna manera Rusia, digamos, ¿cómo sería para vos desde la geopolítica el avance también y la estrategia rusa en mantener, digamos, su zona de influencia dentro de su región? Mira, Rusia tiene una geopolítica muy particular en la era Putin, que tiene que ver con, por un lado, reafirmar el Estado territorial ruso. Esa es una política que la fue llevando de forma simultánea con China. Hubo dos procesos de reafirmación territorial muy fuertes.
y al mismo tiempo, y esto es más particular de Rusia y de la cultura geopolítica rusa, ¿no? Un tema que han analizado inclusive algunos profesores de la carrera con lindos artículos, la política hacia el exterior cercano, near abroad, que considera que forma parte de un segundo anillo de influencia rusa, donde no ha dejado que ni la OTAN, ni la Unión Europea, ni mucho menos Estados Unidos en forma directa, pongan, innoven demasiado en la forma de entender el rol internacional de Rusia y el rol internacional de los otros actores occidentales. Al mismo tiempo, otra cosa interesante que venía planteando el presidente Putin como innovación de los últimos años era una suerte de defensa del derecho internacional frente a lo que considera como unas quiebres contractuales producidos por Estados Unidos a partir de la guerra de Irak. Por lo tanto, Rusia tenía estos dos frentes, digamos, de innovación geopolítica y de exportación del modelo geopolítico hacia otros países, todo esto en el marco, obviamente, de una alianza muy fuerte con China en el plano en el plano internacional, en el plano asiático, y también la avanzada de Rusia sobre Crimea, la avanzada de Rusia sobre diferentes lugares, digamos que son puntos estratégicos, su participación dentro del conflicto interno sirio, ¿no? También de Rusia, y de alguna manera también su participación en Latinoamérica a través de Venezuela, ¿no? Digamos, la llegada de Rusia como actor dentro de Latinoamérica. Julio, tengo algunas preguntas de nuestra comunidad. Le voy a pasar la posta a Joana para que administre las preguntas. Dale. Gracias, Luciana. Bueno, vamos, para abrir el juego, vamos a empezar con una pregunta de nuestro coordinador del Observatorio de Defensa y Seguridad. Damián, ¿estás por ahí? Creo que tenías una pregunta. ¿Cómo te va, Julio? Hola, Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Sí, quería decir, sí, esta dimensión de lo planetario, lo global, ¿qué cambios genera en la dinámica de los espacios políticos? Mira, hay un autor bastante, digamos, extremista del enfoque geopolítico, es Simon Dalby, que él dice, por ejemplo, que para poder tener acción de escala planetaria frente a crisis globales, por ejemplo, el caso del cambio climático, que él dice que es mucho más dramático de lo que los Estados-nación pueden admitir, hace falta una reestructuración profunda del sistema de relaciones internacionales. O sea, hace falta dinamitar las relaciones internacionales para que pueda haber escala global, para que pueda haber escala planetaria. Lo que dice Dalby, por ejemplo, es que el cambio climático no se puede abordar en la medida que tengamos sistemas de relaciones internacionales, porque los estados nunca van a poder acordar esto, dice. Porque siempre va a haber diferentes posiciones, diferentes costos que los estados no van a querer pagar, diferentes sentimientos de justicia e injusticia de parte de los estados frente a cómo resolver un conflicto de esta envergadura, y por lo tanto dice, hace falta crear movimientos o instituciones de escala global que se salteen a lo planetario, a lo internacional. Yo creo que alguna de las enseñanzas que nos puede, esto es hacer un poco de ficción, ¿no?, hacia adelante, pero alguna de las enseñanzas que nos puede dejar esta crisis es que, por ejemplo, la salud pública puede llegar a ser un tema planetario. Un tema en el cual lo internacional no tenga demasiado lugar. O sea, acá no había demasiado tiempo para la negociación internacional. No había demasiado tiempo para la dimensión interestatal. Por lo tanto, una de las preguntas que yo me hago, y me parece que puede ser un tema interesante, es si acaso no va a haber un espacio para discutir lo ambiental, el cambio climático, en forma parecida a cómo se discutió el tema de la pandemia, es decir, globalmente más allá de lo internacional. Esta es una de las dimensiones que se me ocurre para poder pensar política de alcance planetario. Perfecto, gracias. Ya, justo en lo que venías hablando, acá hay una pregunta bastante relacionada. Melanie Casellas tenía una pregunta relacionada a esto de las políticas
regionales. No sé si está Melanie por ahí. Buenas tardes. No escucho. A ver, ahí, ¿nos escuchás? Estás silenciada, Melanie, te estoy desilenciando. Hola. Sí, ahora sí. Sí, mi pregunta había sido si usted considera que es posible que se logre en algún momento una integración a escala regional en América Latina que nos permita incrementar nuestra capacidad de respuesta ante un fenómeno como el coronavirus, el COVID-19, y si piensa que es posible una política sanitaria regional. No, no creo que sea posible. Puede haber algunas instancias de cooperación, intercambio de información, se pueden firmar convenios, lo que sea, pero nuestros estados nacionales ni siquiera tienen control de sus propios sistemas sanitarios. La política de salud pública es una de las más caras que tiene el estado de bienestar. En la Argentina, por ejemplo, tenemos 3 sistemas de salud, el privado, el público y el de las obras sociales, que tienen inclusive conflictos entre sí, conflictos jurisdiccionales y conflictos de propiedad, y recién juntando los 3 sistemas que están implicando muchos impuestos de los argentinos para financiar el sistema público, muchos aportes de los trabajadores para financiar las obras sociales, y mucha plata que ponen las clases media alta y alta argentinas para financiar su sistema de salud privada, todo eso junto recién constituye un sistema sanitario nacional deficiente. Imagínate que a escala regional no puede haber plata para destinar a todo esto. Insisto, puede haber algunos mecanismos complementarios, cooperación, intercambio de información. Ya tenemos, por ejemplo, una fluidez de estudiantes de medicina en varios países. Argentina es un gran receptor de estudiantes de medicina, la UBA lo es, de otros países de América Latina. Puede haber ese tipo de mecanismos de cooperación, intercambio, etcétera, etcétera. Pero un sistema sanitario regional, imposible. Muchas gracias. Bueno, tenemos a varias personas con varias preguntas. Vamos a darle la palabra a Jorge Moreno, que elija una de todas las preguntas que tenía para hacer, porque tenía varias preguntas interesantes, pero que elija una. ¿A esta qué le pasó? ¿A este estaba mal? Jorge, no sé si estás por ahí. Sí, párate que estaba silenciado. ¿A ver ahora? Sí. Perfecto. Correcto, muchísimas gracias, Julio. Quería preguntarte acerca de la propuesta de Robert Kaplan, que dice que todo esto que viene aconteciendo en los años finales del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, es lo que él denomina la revancha de la geopolítica. ¿Y cuál es el rol que tendría América Latina desde el enfoque de la geopolítica, ubicado lejos del Heartland, ¿no?, de Eurasia, y del Rimland, ¿no?, que es lo que rodea el Heartland, ¿no?, que tanto nos harán los geopolíticos? Gracias, Julio. A mí Kaplan no me gusta y ese libro menos. Me parece que él forma parte de un conjunto de autores que, por ejemplo, se entusiasmaron mucho con los recursos naturales y creyeron que el mundo iba a ser una revalorización enorme de los recursos naturales, y después les sorprendió, por ejemplo, que se vieron sorprendidos cuando el petróleo comenzó a bajar y ahora llegó, digamos, a valor cero, estuvo negativo por algunos minutos. Al mismo tiempo también los agroalimentos oscilaron bastante, y todo eso tuvo una dinámica bastante imprevista por estos autores, que sostenían que dado que la demanda aumentaba infinitamente, entonces el control territorial de los países que producían alimento, energía, que tenían que ver con los accesos a los mares que iban a permitirnos pescar más y a mayor escala, etcétera, etcétera, iba a convertirse en estratégico. Y lo que fue demostrando también los años posteriores a toda esa generación de artículos que se publicaron, digamos, diciendo que habíamos vuelto a 1880 prácticamente, es que esos efectos se fueron viendo contrabalanceados por otras estrategias de los estados que produjeron todo lo contrario.
O sea, ahora probablemente después de la pandemia veamos una nueva primavera de este tipo de enfoques, si es que se produce esto, que aparte a la Argentina le vendría muy bien, que se revalorice la soja, que vuelva el petróleo a subir, si Vaca Muerta tiene algún tipo de viabilidad. Pero la idea de el control de las áreas de recursos naturales como, digamos, tendencia infinita del siglo XXI, me parece que ya se vio en crisis pocos años después de la publicación del libro de Kaplan. Muchísimas gracias. Y tenemos otra persona que tenía muchas preguntas, que era Jorge Fernández. No sé si puede elegir una. A ver, ahora te escuchamos. Bien. ¿Qué tal, Julio? Mi pregunta es, ¿qué aspecto cree que la Argentina podría explotar geopolíticamente, hablando en este contexto de crisis global, local y regional? Yo creo que esta crisis nos da una oportunidad interesante, pero implica hablar un poco más del plano nacional. Y es que en un contexto en el cual hay tanta incertidumbre en Argentina, sobre todo cuando se están confluyendo la pandemia con algo todavía mucho más profundo, que es la crisis de financiamiento del Estado argentino, y una crisis de productividad de la economía argentina que ya está alcanzando dimensiones históricas, porque la verdad es que Argentina lleva sin crecer 35 años. Creo que esta crisis sería una buena oportunidad para que el Estado Nacional recupere algunas capacidades de planificación. Pero no sé si estamos aprovechando en la dinámica de la crisis para hacer ese tipo de reformas en el planteo de lo que tiene que hacer el Estado argentino para volver a poder tener, cosa que perdió el Estado argentino hace muchísimas décadas, y no quiero decir el año porque va a implicar agrietar un poco la discusión de en qué momento el Estado argentino empezó a perder capacidad estratégica, pero el Estado argentino no tiene ninguna capacidad de desplegar una estrategia geoeconómica, y ahí le doy un poco más la derecha a Jorge Moreno, que hablaba de Kaplan, ¿no? Hay un autor también de la geoeconomía que bastante más compatible con Kaplan, que es Edward Luttwak, que hablaba de la capacidad de los estados de contar con una estrategia geoeconómica. Yo creo que la Argentina perdió la capacidad de desplegar una estrategia geoeconómica hace muchas décadas. En toda la democracia no pudo recuperar esta capacidad. Y si Argentina tiene que volver a insertarse en el mundo, pero no me refiero a firmar tratados comerciales, a tener relaciones con tal o cual país en términos de realismo periférico, sino si la Argentina quiere volver a ser parte de una economía global con una estrategia geoeconómica de inserción, va a necesitar en algún momento de su historia recuperar las capacidades del Estado-Nación de diseñar esa estrategia, de poder alinear a los actores geoeconómicos, que podrían ser el campo, algunos sectores de la industria. Tenemos que contar alguna vez con un mercado de capitales, es decir, la economía argentina, que está en una situación de decadencia tremenda, va a necesitar en algún momento reordenar esas variables para poder reinsertarse. Esta crisis puede ser una oportunidad, o sea, porque podemos tener un periodo, aunque sea breve e ilusorio, un periodo de reconcentración de poder en el Estado Nacional para, insisto, no para, en los términos que lo han planteado algunos más realistas, si querés, en términos de relaciones internacionales, pero sí tal vez en términos de poder desplegar una estrategia económica de largo plazo en la Argentina, que va a requerir repensar cosas que nunca se pensaron. La democracia argentina nunca pudo desarrollar estrategias de largo plazo en materia de federalismo económico, en materia de reforma impositiva, y en materia de poder desarrollar algunos actores de su economía en forma estratégica.
no sé en qué otro momento vamos a tener las oportunidades políticas que nos brinda una situación tan crítica como esta, ¿no? Porque hay momentos y momentos para desarrollar este tipo de cosas, ¿no? No se trata simplemente de consensuar en una mesa dirigida por la Baña actores económicos para que algunos se sacrifiquen un poco más y pongan un poco más en una circunstancia dada. La estrategia económica tiene que ver siempre, y esto sí, acá le doy la mano un poco a los realistas, tiene que ver siempre con que en algún momento el Estado tiene que tomar riendas de las variables centrales de la planificación. Eso sería lo más interesante para la Argentina. Luego habrá que ver qué tanto nos conviene aprovechar la nueva etapa de China, qué podemos negociar con Estados Unidos para que nos dé una mano y no defaultemos. En fin, ese tipo de juego internacional es tema de la política exterior y de todo lo que viene anexo a ella. Pero hay una dimensión más profunda que tiene que ver con la capacidad de poder planificar, y las condiciones óptimas son las de la crisis. Julio, muy interesante lo último que acabas de decir, todo lo que acabas de decir, casi ya estamos en una hora de charla. Me quedo con eso, me quedo con la reflexión final que nos acabas de decir, que por ahí, y con estas reflexiones, ¿no?, que venimos haciendo en este momento de parar la pelota y mirar estratégicamente, ver en qué momento, si este es el momento, que creo que sí, como vos bien dijiste, para hacer un planeamiento estratégico a largo plazo, no solo de la industria, de la economía y de los sectores que nosotros como argentinos podemos potenciar para una salida al mundo, al exterior, no solo, como decías vos, con firma de convenios de intereses puramente financieros, sino estratégicos, comerciales, industriales, de largo aliento. Julio, te agradezco un montón todo lo que nos has comentado, la profundidad, las cuestiones más que nada de estas tres escalas, tanto lo global como lo nacional y lo local. Nos quedamos con esto también de esta línea directa entre lo local y lo global, que es muy importante. Agradezco a todos y todas por estar acá de vuelta, una hora charlando un café con el CEPI. Mañana vamos a tener al viceministro de Defensa de la Argentina, Sergio Rossi, agrimensor Sergio Rossi, que vamos a estar hablando sobre las capacidades de defensa y la actuación de las Fuerzas Armadas durante esta pandemia.